la situación actual del sector de la construcción, los retos, las perspectivas, así como de lo que necesitamos hacer para abonar al crecimiento de México. También está con nosotros el arquitecto Alfonso Carrillo, es nuestro director de Información y Estadística, que es el responsable de mucha de la información, de gran parte de la información que les vamos a dar a continuación. Al terminar la presentación tendremos 15 minutos para preguntas y para dudas, preguntas, comentarios, en los que podrán participar tanto los medios que nos acompañan el día de hoy como los que están conectados a través del Zoom. Bueno, cedemos el uso de la voz a nuestro presidente. ¿Nos pueden poner por ahí la presentación? Gracias. Antes quisiera que nos pusieran ahí el mosaico de quienes se encuentran y pudiéramos presentarnos todos para saber quién está por ahí de manera remota, si me hace el favor. Muy bien, bueno, pues veo que tenemos bastantes medios conectados. Muy buenos días a todos. Creo que todos andan en pijama porque hay pocas fotos, pocos videos abiertos. No importa, no importa, está bien, se vale ahora. No, bueno, ya empezamos. Está muy bien, creo que este tema de la tecnología, muy bien. Ya estamos todos despertando. Nos da muchas facilidades para poder hacer nuestro trabajo en general. Y realmente, pues estos avances tecnológicos que ya los teníamos desde antes de la pandemia, pues es algo de lo positivo que nos ha dejado este trance tan amargo por el que estamos pasando y todavía seguiremos seguramente un tiempo largo teniendo que convivir con él. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí presentes y por estar en una plática entre amigos. Quiero describirles de la manera más sencilla posible la situación que tenemos en México al cierre prácticamente ya de este 2021, año posterior a la etapa más crítica de la pandemia, y que, bueno, es un año que ha sido difícil, pero que lo hemos transitado y seguimos todavía ya de cara al 2022 con esperanzas para avanzar más rápido. Entonces voy a presentarles algunos números, un resumen de números que nos ubicarán precisamente en el contexto de la situación actual de la industria de la construcción. Por favor, la presentación, Jorge. Monse. Sí, adelante. Bien. Bueno, pues miren, esto es la industria de la construcción de los últimos 3 años, bueno, 4 ya con el 2021, 2018, 2019, 20 y 21. Y ahí pues vemos claramente el gran abismo al que caímos en el 2020, no solamente la construcción, la economía de México y del mundo ha tenido un gran descalabro en este 2020 y ahí lo podemos apreciar claramente. Sin embargo, la caída de la industria de la construcción no viene del 2019, de fines del 19 o del 2020. Si nosotros vemos desde el 2018, hemos tenido una reducción del 14% de lo que vendía la industria de la construcción, del PIB de la construcción, desde principios del 18 a finales del 2021. Y bueno, si lo referimos a la pandemia, al inicio de la pandemia, pues también todavía estamos un 6%, un poquito más del 6% abajo de lo que estábamos produciendo antes de la pandemia. Ya con relación a los puntos más bajos del 2020, que sería por ahí de mayo, en mayo, a finales de mayo, se consideró ya la industria de la construcción como una actividad esencial y entonces a partir de ahí empezamos a tener alguna recuperación que se puede apreciar
en lo que tenemos en la gráfica en la segunda mitad del 2020 y en el 2021. En el 2021 se ve una tendencia al alza con, bueno, picos al alza y luego un poquito a la baja, pero realmente estamos avanzando con relación a lo que teníamos en las etapas más críticas del 2020. La que sigue, por favor. Lo que mostré anteriormente es el comportamiento o el PIB de toda la industria de la construcción, es decir, toda la cadena de valor de la construcción. Y esta gráfica muestra lo que hacemos las empresas constructoras. Es diferente, no es lo mismo. Y aquí, pues vemos que es una situación más crítica. En el mismo periodo, en la misma etapa que estamos analizando de principios del 18 actualmente, bueno, estos números son a septiembre del 2021, aquí tenemos una caída pues, de casi 26% en lo que es la producción de las empresas constructoras. Y bueno, si ustedes ven todo lo que tenemos aquí, no estamos recuperando todavía lo que llegábamos a la producción del 2019. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Qué está pasando? Bueno, el cemento, por ejemplo, se sigue produciendo, las concreteras siguen vendiendo y se ha mantenido un alza más o menos constante en lo que es la construcción. Pero actualmente la constructora más grande del país es el Ejército. Y entonces eso se puede ver muy claramente en esto, las empresas constructoras estamos todavía con una caída mayor en los 4 últimos años. ¿Y qué tan mayor? Pues casi el 26%. La que sigue, por favor. La inversión fija bruta en construcción. ¿Cuánto se está invirtiendo en construcción? Aquí tenemos en la inversión bruta, estamos considerando lo que es la inversión privada y la inversión pública. Aquí también vemos que si aquí comparamos un poco antes, desde 2011, tenemos un 17, casi un 17% de decremento también en la inversión en la construcción. Todo esto nos hace ver que lo que estamos haciendo en la construcción de infraestructura, todo es infraestructura y infraestructura básica o primaria que pudieran ser las carreteras, los puertos, los aeropuertos, pero hay otra infraestructura que a veces cuando escuchamos la palabra infraestructura no pensamos en ella, que pudiera ser infraestructura urbana, infraestructura hospitalaria de salud, infraestructura hidráulica, ¿sí? Infraestructura de otro tipo que también está pues en un decremento en lo que hemos producido en los últimos años en nuestro país. La que sigue, por favor. No sé quién esté. Muy bien. La anterior. Decía yo, no, la que sigue, de ahí tenemos una gráfica de inversión, de la inversión pública y la privada. ¿O está después de esto? No. Bueno, a ver, no sé si la que sigue, tengo una gráfica donde mostramos la parte de inversión pública y la parte de inversión privada, esa. ¿O estaba adelante? Ahí. Entonces, esta es la inversión, los requerimientos de inversión del país y vemos cómo la inversión privada es más importante, desde luego, que la inversión pública. La inversión pública la mostramos en las barras de color gris, la parte de abajo, y el color rojo es la parte que corresponde a la inversión privada. El año pasado, 2020, la inversión pública fue del orden del 2,5% del PIB y este año, el 2021, bajamos un poco y cerraremos con inversión del orden del 2,3% del PIB. En el 2010 estábamos teniendo 5,6% de inversión pública. Entonces, la inversión pública ha disminuido radicalmente dentro de la inversión total del país. Necesitamos tener más participación de inversión pública en los programas de construcción de infraestructura. La que sigue, por favor. Ahora sí, no sé si estaban traslapadas, creo que teníamos antes alguna.
la anterior. Bueno, ya entonces en las acciones claves empezamos viendo este tema, ya es la que sigue. Necesitamos tener más inversión. Adelante. Tenemos problemas ahí un poquito con... Este es otro de los temas importantes. Nosotros, dentro de los mecanismos que tenemos de proceso de información, de las estadísticas que manejamos y la información de las cuales es responsable el arquitecto Alfonso Carrillo, que está acompañándome aquí, llevamos un observatorio, observamos el comportamiento del presupuesto federal destinado exclusivamente a la construcción de infraestructura. Y para este año, comparado con el 2021, sí tenemos un incremento importante, 27% de incremento en el PEF con relación al 2021. Este incremento es significativo, qué bueno, era una de las cuestiones que nosotros esperábamos, que nosotros augurábamos que se invertiría más en infraestructura. Sin embargo, no es suficiente que se invierta más. Desde luego, no estaremos con unos porcentaje del PIB del que quisiéramos tener o del que debiéramos tener realmente. Y aquí hay otro problema en el presupuesto. Si vemos ahí creo que no se ve completo, pero sí una parte, la parte más importante del presupuesto, más de la mitad, se la lleva una sola entidad contratante de obra, es Pemex. Ahí vemos 372,000 millones de los 546,000 en números redondos que tenemos en total. Y además tenemos desde luego concentrados en las grandes obras prioritarias para el país en las políticas del gobierno actual. Y si vemos la siguiente gráfica, vemos que no sé si nos puedan adelantar ahí directamente, ya está ahí. Vemos la enorme disparidad que hay en la asignación de los recursos de acuerdo a la zona geográfica del país. Es entendible y compartimos 100% que la zona sur-sureste de nuestro país no ha ido históricamente al mismo ritmo de desarrollo que la zona centro y la zona norte del país, y que necesita tener condiciones para que se pueda dar un desarrollo más acelerado. Sin embargo, no se deben de descuidar las entidades, los estados que están en el centro y el norte del país. Si vemos en 2 estados, se concentra más del 60% del presupuesto federal. Y bueno, el estado menos favorecido son, bueno, los 2 estados menos favorecidos son Colima y Aguascalientes, que apenas tienen un 0.1%, ¿sí? 0.1% del presupuesto federal. ¿Este presupuesto federal qué es? Es el presupuesto que deben ejercer en los estados las entidades federales, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SEDATU, CONAGUA, etcétera, son lo que deben de construir, lo que deben de desarrollar en esos estados. Desde luego está presupuestos estatales para construcción de infraestructura y bueno, pues si nos vamos al ámbito municipal también hay un presupuesto municipal. Sin embargo, esto es lo que la federación destina para construcción en los estados. La que sigue. En resumen, destinar más recursos para inversión pública, incentivar la inversión privada. Ahora he hablado más de la inversión pública en estos momentos, pero la inversión privada, como vimos en las gráficas, es mayor que la inversión pública. Y la inversión privada en estos últimos años se ha contraído también. Distintos factores, esperando algunos
ver resultados de pues la época de cambio que vivimos. Es un cambio radical en el gobierno de México, y los cambios, sobre todo de este tamaño, llevan tiempo para poder tener resultados, y los resultados económicos no se han dado todavía, y bueno, eso mantiene un poco retraída a la inversión privada. Otro factor que también ha hecho que se disminuya la inversión privada, pues es la seguridad al irrestricto cumplimiento del Estado de Derecho. Ha habido señales de que se pueden modificar o cambiar acuerdos, contratos que ya estaban comprometidos por las partes y que se pueden cambiar. Se han cancelado obras, que hay varios ejemplos, que tenían todas las autorizaciones, que tenían todos los acuerdos, y bueno, pues por diferentes decisiones se han cancelado. Desde luego, otra de las cuestiones importantes es la situación económica del país y del mundo, en la referente al desarrollo inmobiliario. Si vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay gran cantidad de inmuebles que se venden, muy pocos se venden, que se ofertan, muy pocos se compran, y el fenómeno también ahora del cambio de la forma de trabajar. Hay del orden de 1 millón de metros cuadrados de oficinas disponibles en la Ciudad de México. No en todas las ciudades del país está sucediendo este fenómeno, pero la Ciudad de México tiene el orden del 70% del desarrollo urbano, inmobiliario del país. Están cambiando la orientación del crecimiento del desarrollo inmobiliario, a pesar de que se sigue incrementando el déficit de vivienda. Ahora se está construyendo prioritariamente naves industriales, almacenes, bodegas, entendible por el desarrollo importantísimo que ha tenido las ventas en línea, y estas necesitan una logística de distribución fundamental. De ahí depende su éxito, y esto requiere una entrega oportuna, para lo cual se necesitan estos centros de distribución, lo que ha impulsado la construcción de este tipo de obras. Decía yo, distribuir de mejor manera los recursos, tanto en monto como en distribución geográfica. La regionalización es muy importante. Debemos de impulsar el crecimiento, el desarrollo de las regiones. El desarrollo económico del país pasa necesariamente por el desarrollo económico de las regiones, y aquí es donde es importante que la región sur-sureste se desarrolle. Desde luego tiene, como ya vimos, todos los incentivos económicos para que esto pueda suceder. Y también no debemos de perder de vista las empresas medianas, pequeñas, y los microempresarios, que es la composición del país, la que tenemos, por ejemplo, en nuestra CEMIC. Somos MIPYMES. E insisto, esta es la composición económica del país. Y este sector de la economía es el que más ha sufrido con estas situaciones económicas, esta crisis económica que llegamos a tener, de la cual estamos empezando a superar. Y es muy importante este apoyo que necesitan las empresas, quizá no con dádivas, sino con trabajo. Necesitamos facilitar, el gobierno necesita facilitar el desarrollo de las empresas. Hay otros gobiernos en el mundo, la mayoría de ellos, que como consecuencia de la pandemia dieron muchos apoyos, muchas facilidades para que las empresas pudieran seguir funcionando. En España, por ejemplo, en las épocas críticas, para que no cerraran las empresas, de las nóminas, de las empresas que tenían problemas,
el gobierno apoyó hasta un 80% de la nómina de las empresas a fondo perdido para que no se perdieran los puestos de trabajo. Estados Unidos tiene un plan de reactivación económica importantísimo, donde destinará casi $1 billón a la construcción de infraestructura. Y bueno, necesitamos aquí condiciones en nuestro país semejantes, adecuadas a lo que tenemos para fortalecer este sector de la economía que es fundamental en todos los países y que en México está sufriendo bastante en todos los sectores. En lo que es la industria de la construcción, estimamos que se ha reducido del orden de 2.500 empresas del 2020 hacia acá, o de lo que había en 2019, y las cuales pues ya no están en el plano o en el área productiva, ya no están produciendo. No sabemos exactamente si ya desaparecieron, pero por lo menos no tienen obra y no están contribuyendo a la economía del país y desde luego a la economía propia de la empresa y de las familias que dependen de esas empresas. La que sigue. Tenemos inhibidores, desde luego, que nos están retrasando un poco el crecimiento que quisiéramos para la construcción de infraestructura. Y uno de ellos es la interpretación que se ha dado por parte de la Secretaría del Trabajo de lo que es la subcontratación o el outsourcing. Que la subcontratación, entendida como todos lo vemos, es cuando una empresa pone a disposición de otra empresa, su cliente, a sus trabajadores. Y en eso estamos totalmente de acuerdo con el gobierno de la República de que se debe terminar, y según datos del Seguro Social nos han dicho que se vio inmediatamente que entró en vigor estas reformas laborales, que fue en septiembre de este año para el sector privado y que entrará el 1 de enero para el sector público, entrará en vigor. Se vio un incremento sustancial de los empleos formales en las empresas del país. En relación a la construcción, la interpretación que han dado las autoridades de la Secretaría del Trabajo es que se entiende que se hace subcontratación cuando los trabajadores de la empresa contratada trabajan dentro del centro de trabajo o el domicilio del contratante. Y en nuestro caso son las obras. Entonces, nosotros tenemos que ir a la obra, pero nosotros no contratamos a nuestros trabajadores para que estén a disposición del cliente. Nosotros entregamos un producto terminado, entregamos una obra, una parte de la obra o un servicio perfectamente medible y cuantificable que no tiene que ver con el poner a disposición de nuestros clientes a nuestros trabajadores. Con esta interpretación, lo que ha sucedido es que algunos de nuestros clientes privados están pidiendo que nos registremos en el registro que implementó la Secretaría del Trabajo para aquellas empresas que declaren abiertamente que hacen subcontratación. Es el REPSE. El artículo 12 de la Ley del Trabajo que se modifica dice: se prohíbe la subcontratación. ¿Sí? Entendida esta como poner a disposición trabajadores a disposición de los clientes. Y luego el artículo 13 dice, bueno, sí se puede. Hay una excepción. ¿Cuándo se puede? Cuando son trabajos especializados u obras especializadas. Tampoco describe cuáles son estas obras especializadas, sino que generalizan y dicen todo lo que sea construcción, todo es outsourcing. Y eso no es lo que sucede en la realidad.
Nosotros por ningún motivo las empresas constructoras hacen outsourcing. Y esto lo vemos, no sé si las que sigue son las gráficas del empleo en la construcción. Nosotros en nuestra gráfica de empleo en la industria de la construcción no se ve el pico al que hace mención el Seguro Social del cambio que hubo cuando entraron en vigor las reformas laborales. Aquí, este es el personal ocupado en las empresas constructoras. Si vemos en el 2021, aquí al último no hay nada que muestre un pico de que nosotros hayamos contratado a los empleados que no teníamos en nuestra empresa. Nosotros, como empresas constructoras, no era un factor significativo el que se hiciera subcontratación. No dudo que quizá en alguna constructora pudiera ser, pero no es la generalidad de lo que se tenía en otras ramas de la construcción. Adelante, por favor. Pues bueno, creo que esta es la situación que les puedo dar de la industria de la construcción. Estamos cerrando un año con mucha esperanza, con mucho positivismo, con mucho optimismo para el 2022. Si bien se espera que el crecimiento del país en cuanto al crecimiento del PIB disminuya sustancialmente con respecto al que tendremos este año, que también está bajando de expectativas, está ya abajo del 6%. Nosotros debemos de cerrar arriba del 6% este año en el PIB de la construcción y nosotros esperamos que el próximo año podamos mantener un ritmo semejante de construcción. Esto va a depender fundamentalmente de la confianza que tenga el inversionista en volver a invertir. La parte privada, la parte pública en privada, ya vimos que el PEF aumentó significativamente, 27%. Ahora, la parte pública, ahora la parte privada debe de también empezar a invertir más y tenemos confianza en que así sucederá. Cerramos un año, los que afortunadamente hemos librado esta pandemia en el 2020 y ahora casi en el 2021. Desgraciadamente todos tenemos familiares, conocidos, amigos muy cercanos que ya no están con nosotros. Tengo también la confianza de que esta pandemia irá cediendo a el control que la humanidad está tratando de tener de ella. En la medida que se continúe con la vacunación en todo el mundo y en la medida que encontremos ya una medicina que pueda aliviar los síntomas, y no nada más los síntomas, sino las consecuencias que nos deja el COVID. En esa medida también se reactivará, desde luego, la actividad económica, la economía de todos los países y el bienestar social también de todos los países, y el nuestro México, que necesariamente el bienestar de la gente, el bienestar social, el bienestar de nuestros hermanos mexicanos pasa por la satisfacción de las necesidades de infraestructura. No podemos tener mejor calidad de vida si no tenemos infraestructura. Y además esto tiene la enorme ventaja de reactivar de una manera muy rápida la economía de todos los países. Pues muchas gracias por su atención y quedo a la orden si hay algún comentario. Adelante, por favor, Berenice. Listo, sí. Presidente, muchas gracias por el acercamiento. Yo quisiera, tengo algunas preguntas. Para empezar, si nos podría precisar ese crecimiento de más del 6%, más o menos cuánto es, tomando en consideración
como bien menciona, la baja en las expectativas de crecimiento para la economía del país y pues un poco, pues sí, las expectativas que mencionan o que tienen o ponen un poco en expectativa el hecho de estas nuevas variantes por parte del COVID. Mencionaba también que la gran constructora de México es el Ejército. Aquí preguntarle si hay alguna estimación a lo mejor de cuánto las constructoras privadas o las constructoras de la IP han perdido terreno respecto a lo que ha construido el Ejército, tomando en consideración las obras más importantes. Y también quisiera decía usted que es importante incentivar la inversión y mencionaba un efecto o un problema fuerte del Estado de Derecho. ¿Qué buscan las constructoras para continuar invirtiendo? No han participado como tal en obras públicas y aquí preguntarle qué es lo que ustedes piden. Y por último, nada más, igual preguntar si hay algún acercamiento por parte del gobierno federal con las constructoras sobre los nuevos paquetes de proyectos de infraestructura que se habían planteado y que pues no pasaron, ¿no? Ya estamos en diciembre y se supone que tenían que haber estado al menos hace 2 meses y no sucedió. Esto, gracias. Bien, Berenice, voy a constar la última y la primera, las demás me las recuerdas porque no las pude tomar aquí todas, pero bien. En la última, los paquetes que se anunciaron desde el 2019, noviembre del 19 fue el primero, y que estamos a la expectativa desde hace ya varios meses de el anuncio del tercer paquete. ¿Qué ha sucedido? Pues estos paquetes fueron anunciados para reactivar la economía del país como proyectos de inversión privada en la construcción de infraestructura pública, que antes lo llamábamos APPs y que actualmente, bueno, el término de APP no concuerda mucho porque la política que se tiene para estas propuestas no solicitadas son que no generen deuda pública. Y en ese sentido, entonces quiere decir que el gobierno no piensa invertir recursos en este tipo de proyectos. En estos 2 paquetes que se anunciaron, creo que se anunciaron sin tener los paquetes al 100% desarrollado su proyecto ejecutivo y su factibilidad financiera. Y están caminando los que ya estaban de alguna manera ya iniciados y que ya pudieran, que ya estaban en proceso ya, si no de construcción, quizá todavía, ya en proceso muy avanzado de la parte de terminación del proyecto ejecutivo y el tema financiero, que es fundamental en este tipo de proyectos. En la última reunión que tuvimos con autoridades de la Secretaría de Hacienda al respecto, nosotros les decíamos que hemos tenido mucha dificultad para poder encontrar información del avance de estos proyectos. Y a lo mejor el arquitecto nos comenta en un momento de por qué hemos tenido esa dificultad. Y les comentaba yo que estimábamos que el avance de los proyectos iba al 30% de lo que se esperaba. Nos dijeron que era un poco menor el avance que tenía. Entonces, para este tercer paquete que se pensaba anunciar, que desde luego sigue la Secretaría de Hacienda tras de estos paquetes y el licenciado Jorge Nuño, que antes estaba en la parte de inversión de la Secretaría de Hacienda y ahora es subsecretario de Comunicaciones y Transportes, son los que están preparando este tercer paquete. Y nosotros, yo quiero suponer que están haciendo que cuando se anuncie el paquete ya prácticamente atrás vengan los tractores trabajando y ya esté listo para de veras iniciar en el desarrollo de estas construcciones, y por eso se ha retrasado un poco. Entonces, no sé, Poncho, si nos quieras comentar algo de las dificultades que te has encontrado al tratar de encontrar información
sobre estos paquetes que desde luego le hemos buscado. No se deja. Ya. Bueno, en la integración de estos paquetes de tercer paquete, la idea es que no pasara lo que había sucedido con el primero y el segundo, que habían sido ideas, necesidades, pero no estaban en proyectos ejecutivos. No había factibilidad, no había permisos, y entonces, bueno, de ahí se inició toda esa gestión a quienes les interesaban, pero nuestro presidente acaba de mencionar un punto que es importante. Estos paquetes anteriormente siempre eran una asociación público-privada, y ahora lo que se buscaba es que fuera exclusivamente privado, ¿no? Y esto obviamente dificultó el inicio. En este tercer paquete vienen paquetes de la Subsecretaría de Infraestructura, que son carreteras, viene Conagua, también una inversión de Conagua, pero lo que se está haciendo es armando los expedientes, de que sean expedientes que en el momento en que se anuncien se puedan arrancar. Ya ahí hay algunas obras que están iniciadas, algunas carreteras que están contemplando los desdobles que ellos, como ellos lo llaman, que es la continuidad de esos tramos. Entonces, principalmente ese es el problema, y es un problema de planeación que tenemos desde hace muchos años, y que aquí nuestro presidente ha hecho mucho énfasis en estos últimos meses de la necesidad de tener una planeación correcta, ¿no? Para poder reactivar más rápido la economía a través de la ejecución de las obras, que estén perfectamente definidos sus alcances. Eso es las principales problemáticas con las que nos hemos encontrado y ha dificultado la inversión privada, ¿no? Sí, en conjunto de los dos, sí, en conjunto. ¿Cómo ha avanzado el programa de los dos paquetes, los únicos dos que se han anunciado? Sí. Francisco, buenos días, soy José Jesús Guadarrama. ¿Me permiten participar? Sí, es de los dos paquetes y es de lo que se debe avanzar, se va retrasado. No que ya estemos al 30% de la terminación de los paquetes. No, de lo que debían de estar avanzando, se ha avanzado un 30%. No tengo ahorita el número actual, pero si quieren un momento, por ahí tienes el importe de los paquetes. Se los podemos pasar, si quieren, aquí, se los pasamos sí, como dato. Bien. Bueno, pero el presidente se refiere al monto total, ¿no? Es a lo que se refiere. Sí. Y estamos al 30% de eso, de aquel monto que se anunció. Claro. Les podemos dar la cantidad en un momento. Muy bien. Creo que habían, bueno, rápidamente otra pregunta, Berenice, de lo que decías, que el crecimiento del 6%, de cómo es que lo estamos dando. Bueno, pues se está dando porque sí se incrementó este crecimiento es con relación al 2020, que el 2020 tuvimos una baja muy importante. Entonces, el presupuesto del 2021 federal, ¿sí? Que ahí es donde vamos a crecer el 6% en el 21, también aumentó con relación al 2020, no tanto como ahora del 2022 con relación al 21. Esa parte nos va a permitir crecer. Y desde luego la inversión privada traía toda la inercia de los proyectos que se estaban desarrollando. Donde se ha frenado son en los nuevos proyectos. Los nuevos proyectos son los que están, muchos están en revisión, muchos se han pospuesto su inicio y otros se han cancelado. Pero los que ya estaban avanzados o ya estaban en construcción, esos continuaron. Y por eso tendremos un crecimiento del 6% con respecto al menos 24% que bajamos en el 2020. ¿Sí? La gran constructora, el ejército, bueno, ¿qué tanto nos ha quitado, digamos, del mercado? Es otro de los grandes temas de transparencia o de opacidad, como lo queramos ver. Las Fuerzas Armadas tienen una ley que les permite o les autoriza, les faculta a no dar información sobre el destino y el uso de sus presupuestos. Y ahí es otro de los casos en los cuales no podemos seguir
no sabemos cuánto se está invirtiendo en las obras que hace el ejército. ¿Es correcto, no, Poncho? Y es correcto, pero para que ustedes vean a qué se refiere el presidente, póngale nombre. El Tren Maya, el aeropuerto, Felipe, parte de Dos Bocas, todos los bancos del bienestar y parte del transísmico. Entonces, con eso, vean nada más, en 5 o 6 grandes obras, el ejército las trae al 100%, apegándose a lo que le permite la ley, argumentando que son obras de seguridad nacional, no da la información, entonces no sabemos cuánto están costando y cómo se están ejecutando. Pero esas grandes obras las perdió la industria de la construcción. No hablemos de nuestros afiliados, hablemos de las empresas constructoras en general. Esa obra se perdió, esa inversión, esa generación de más inversión en el sector y de crecimiento no se está reflejando. Bien, creo que había alguien que está remoto. Si nos José ponen de Jesús. otra vez el mosaico, sí. Adelante, José de Jesús Guadarrama. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, Gracias. Buenos días, Francisco, gusto saludarte nuevamente a todos. En materia de empleo, creo que no mencionaste ese detalle. De los empleos se han perdido durante 2020. Actualmente, ¿cómo está la situación en cuanto a la recuperación de empleo? ¿Cómo estamos? Mencionas parte de la seguridad y el Estado de Derecho, pero en materia de inseguridad, que siempre ha sido uno de los problemas de la industria de la construcción, ¿cómo se encuentra en este momento? Tengo entendido que hay señales de que el próximo año, 2022, vienen nuevos incrementos, hay problemas internacionales en cuanto al precio de los insumos. ¿Qué es lo que están previendo? ¿Cómo se comportó el precio de los insumos? ¿Qué tanto incrementó el costo de la infraestructura, de las obras durante 2021? ¿Qué se espera para el 2022? ¿Tienen alguna estimación de cuánto se ha aplicado realmente el presupuesto 2021 para el cierre hasta estos momentos? Por favor. sí, José de Jesús, gracias. Buen día, gusto en saludarte. Bueno, primero el empleo. El empleo de la industria de la construcción en general se ha recuperado. Se ha recuperado y vuelvo a mencionar aquí el tema de los, en las empresas constructoras sigue a la baja, pero se ha recuperado porque el ejército no construye con sus efectivos, construye con civiles y contrata ingenieros, licenciados, arquitectos, albañiles, soldadores, operadores, todos los contrata y son civiles. Como ejemplo, hace relativamente poco tiempo, mes y medio, no sé el dato actual, pero en esas fechas tuve la oportunidad de visitar el aeropuerto Felipe Ángeles y ahí nos informaron que había 25,000 trabajadores, desde luego civiles, trabajando 7 días a la semana, 24 horas diarias. Entonces, esos empleos también nos aseguran que pagan el ejército las prestaciones de ley, que los tienen registrados en el Seguro Social. No sé si paguen Infonavit o no paguen, no hay manera de verificar o de saber en qué gasta el ejército su dinero, ¿sí? Pero al ver el comportamiento del empleo, pues vemos que se ha recuperado en la parte de los que producen los insumos de la construcción, más los que están trabajando en el ejército. En las constructoras sigue a la baja el tema del empleo. Por otro, el otro de las preguntas, José de Jesús, me preguntas de el Estado de Derecho y nosotros confiamos, ha habido ya varias decisiones de la Suprema Corte en donde se han revertido algunas de las disposiciones que se están aplicando y que han beneficiado a la iniciativa privada, al sector empresarial, y creemos que esto irá regularizándose. Hay un tema de actualidad
que también pensamos que no va a caminar porque consideramos que atenta contra algunas de nuestras leyes y seguramente también desde la Constitución, que es el tema del decreto que tuvo a bien expedir el presidente de la República el día 22 de noviembre pasado, al decir que para todas las obras del sector público, del gobierno, se consideran de importancia nacional y de seguridad nacional, y que entonces las autorizaciones y las licencias para su construcción, todas se deben dar en un plazo de 5 días. Esto yo estoy seguro que cambiará. El tema también de la parte laboral, de los cambios, también estoy seguro que habrá cambios que se ajustarán, y todo esto va a contribuir a que se cumpla de manera cabal, formal, la ley para todos. Una de las cuestiones que aquí inmediatamente los abogados notaron es que el decreto solamente aplicaría a una parte de las obras, las que se hacen por el sector público, y debiera aplicar para todas, las que también se hacen con dineros privados. Esa es una de las cuestiones que vemos que se irán componiendo, y es a lo que me refiero del Estado de Derecho. Creo que también me platicaste algo muy importante que aquí no mencionamos, que es también fundamental y es otro de los inhibidores, es la inflación. Que la inflación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, es decir, la inflación que nos afecta a todos de manera igual, pues ya anda en anualizada del orden del 7%. La inflación en la construcción anda del orden del 16%, inflación casi 17%. Arrastrada fundamentalmente por los incrementos en los metales, fundamentalmente el acero, y lo que esperamos desafortunadamente para el próximo año es que tengamos otra alza del acero. En los últimos 2 meses aparentemente se estabilizó el precio del acero, pero se considera que a nivel mundial, desde luego estas alzas son a nivel mundial, se tenga un incremento del acero motivado porque China aparentemente va a detener una parte importante de sus grandes hornos productores de acero por la contaminación y por los Juegos Olímpicos que se van a realizar de invierno en China, y por eso se está estimando a nivel mundial que volverá a haber escasez del acero, que sigue habiendo escasez y que también repercute en la construcción de equipos de construcción, aunado a la escasez de chips de las tarjetas electrónicas, que se ha reflejado importantemente en la industria de la construcción, y que aquí es otro de los factores que van a determinar el que difícilmente se puedan cumplir los plazos de las obras prioritarias para el gobierno de la República. Bien, creo que eso era lo que me decías del PEF, del seguimiento del PEF, del ejercicio de este año. Poncho, si nos comentas, por favor, sí, ¿cómo cerraremos? Bueno, pues vamos a cerrar para nosotros con los datos públicos a los cuales le damos seguimiento, que son datos soportados. Nos está dando que va a estar alrededor de un 30-35% máximo el avance que se tendrá del ejercicio público del PEF 2021. Aquí hay dos opciones. Ese dato o están teniendo un subejercicio o están moviendo los recursos para pagar la deuda de Pemex, que es uno de los principales subejercicios que existen. La otra es que no estén, que estén ocultando la información y entonces no la están haciendo pública y no conocemos realmente cómo están gastando y qué avance de ese gasto tienen, ¿sí? Esas son las dos opciones que hay de lo que vislumbramos con la información que ellos, en ambos casos, están violando la ley. En una están violando la ley de obra pública con el artículo 34 que obliga a que hagan público el ejercicio del presupuesto de egresos anual y que digan cómo se ha ejercido, y en teoría también
La ley hacendaria les marca que no deben de tener un subejercicio y que en caso de tenerlo, este recurso se tendría que regresar a la hacienda pública, ¿no? Cosa que sería absurdo que con lo pequeño de este presupuesto y las necesidades que tienen vayan a regresar el 70 o 65% del presupuesto. Por lo que nosotros consideramos que está habiendo un desvío de fondos, que también nuestro presidente en reuniones con el auditor superior de la Federación le ha hecho esta observación, porque a ellos les corresponde ver que el presupuesto que fue aprobado en diciembre de hace un año se ejerza conforme fue aprobado. No debería de haber estos movimientos, esos están fuera de ley. Ellos requerirían volver a regresar a la Cámara de Hacienda, a la Cámara de Diputados, para pedir una autorización de redistribuir el recurso y usarlo para otro punto. Entonces, esto es como vemos, para nosotros es muy malo, obviamente, porque es dinero que no se invierte en la construcción, es dinero que no ejercen nuestras empresas constructoras y nuestros afiliados. Sí. Bueno, aquí yo sí que lo que dice el arquitecto sí es cierto. Nosotros en nuestro observatorio vemos la documentación pública, oficial. No son datos supuestos. Y los números que nos dan es eso, pero hay un factor que también lo mencionó, pero no abundó, que es que probablemente muchas de las dependencias no estén transparentando la información de su gasto. Y suponemos que no se están gastando en la infraestructura. No lo podemos asegurar, pero los datos oficiales solamente nos permiten decir que de ese orden es lo que se ha gastado. Si recordamos cómo está el presupuesto de este año, de los son 574 mil millones, si no me equivoco, 360 o 370 son de Pemex. Pemex no está sujeto a la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma. Tienen su propia ley y tampoco transparentan su propia ley para la contratación de obras y servicios y tampoco transparentan de manera oportuna y no sabemos realmente cómo se está gastando ese dinero. Y de ahí que lo que tenemos del presupuesto total solamente podamos dar fe, de acuerdo a la información oficial, que se ha gastado ese porcentaje en obra. Bien. No sé si haya alguna… Sí, por aquí nos pregunta Sara Cantera de la Universal, ¿cuántas constructoras se declararon en bancarrota en este 2021? Bueno, no tenemos el dato de cuántas hayan entrado ya a un concurso mercantil. No creo que haya muchas, por lo menos de tamaño importante, como en su momento pudo ser la constructora ícono de México, pero lo que sí podemos decir es que del orden de 2.500 empresas no están trabajando ya en la construcción. Es decir, no están facturando, no están trabajando. No sé si estén ya declaradas en quiebra o declarado en concurso mercantil. Es un dato que no tenemos ahora y que le daremos seguimiento y podremos saber si hay solicitudes de concurso mercantil de constructoras y cuántas. Lo que sí podemos decir es que han dejado de construir. Y de esas son del orden de 2.500 empresas. Sí, estamos hablando de 2020 y lo que va del 2021. Cerraron ya muchas a partir de la pandemia, de abril del año pasado y lo que va de este año. Sí. Es un equivalente a lo que es una bancarrota. Sabemos que el proceso de bancarrota es un proceso muy elaborado y muy costoso. Las empresas medianas, pequeñas no pueden pagar eso. Entonces, cuando hablamos de cerrar, pues es el equivalente a eso. Son empresas que ya no tuvieron capital para mantenerse y tuvieron que suspender sus actividades. Dejar por falta de inversión, por falta de trabajo. Pero es lo equivalente realmente a lo que una empresa grande podría hacer por lo que las deudas, su cartera, sus cuentas tiene que hacer todo un proceso, accionistas, todo esto. Ellos no lo tienen de esa forma estructurado, son empresas familiares. Entonces el proceso es cerrar, ¿no?
y buscar otro ingreso para subsistir. Bueno, como vimos en las gráficas, la pandemia aceleró el proceso, pero tenemos un decrecimiento constante de la construcción que esperemos que con este repunte que estamos teniendo, este crecimiento, pues se mantenga y se pueda acelerar la gráfica de desarrollo de la construcción, porque es en beneficio del país. Es la punta de lanza de la reactivación económica del país, que todavía la vemos distante. Si vemos todos los indicadores económicos de este año del país, no son positivos. El único positivo y que es al revés es la cantidad de remesas que está llegando, ¿no? Es lo único que está creciendo y volvemos a tener una cantidad récord en el último mes y eso pues es negativo. Quiere decir que nuestra gente se está yendo a trabajar, a producir en otras economías y que de ahí está manteniendo a su gente, a su familia. Entonces, tenemos que reactivar la economía del país y eso, en primer lugar, se hace a través de la infraestructura, de la construcción de infraestructura. Bien, no sé si haya... Cristian Peters, de Revista Latinoamericana de Construcción. Revista Construcción Latinoamericana nos pregunta cuándo podemos llegar a los niveles previos de la pandemia del 2018 de crecimiento. Bueno, yo desde fines del 2020 decía que en 2024, estimábamos que en 2024, se me criticó porque dijeron, no, ¿cómo? Pues esto se debe reactivar antes. Seguimos pensando que deberemos de llegar a los niveles previos a la pandemia en el 2024. Bien. Adelante, Nayeli. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Nayeli Hernández, del sitio Consultarse.org. Mi pregunta es preguntarle de manera concreta cuáles son algunos de los retos con los que empieza 2022, perdón. Si bien ya señaló varios temas que están preocupando, el alza de precios, el tema del acero, este ejercicio de recursos y este tema que tiene la inversión privada, me gustaría preguntarle cuáles son los retos más relevantes con los que arranca el año el sector de la construcción y por otra parte, cuáles serían algunas de las consecuencias también más relevantes. Hay un tema de vivienda, se está hablando del encarecimiento, de la desaparición o bueno, al menos la sustitución de la vivienda social por segmentos más lucrativos. Se habla, ahorita mencionaba un incumplimiento en los periodos de entregas de obras. Me gustaría pedirle de manera muy general cuáles son los retos más importantes y cuáles van a ser las consecuencias de estos retos con los que arranca la construcción en 2022. Muchas gracias. Gracias, Nayeli. Bueno, pues de los retos ya los comentamos, ya los dijiste tú. Hay un reto muy importante que no nada más afecta a la industria de la construcción, que es la reforma eléctrica. La reforma eléctrica, como está planteada, representa un reto para el desarrollo del país y que seguramente tendrá algunas adecuaciones y modificaciones cuando se apruebe y se implemente. Esa reforma va a influir en el desarrollo del país, no en el próximo año, sino en los próximos. Reto para los mexicanos y para la industria de la construcción, desde luego también, el que debemos de superar para poder seguir creciendo. La energía eléctrica es fundamental en el país. Los recursos que se disponen desde la parte del gobierno para el desarrollo de esta industria son insuficientes para la demanda que deberíamos de tener si el país sigue creciendo como pensamos que deba de crecer. Ese es uno de los retos importantes y los demás, bueno, pues ya los mencionamos. El tema de la vivienda, que no lo comentamos, qué bueno que lo traes a colación porque la vivienda es uno de los rubros, de los sectores que está caminando en la construcción. Está recuperándose de lo que se tenía de 2019
a la fecha. No hemos llegado todavía a los niveles que se tenían entonces. Y como bien dices, los sectores de vivienda más económica se han reducido su producción significativamente. Y se ha reducido porque los costos de la vivienda no dan para poder ofrecerla a los precios, a los costos que se pretende entregar. Aún ni siquiera contar con el terreno, contar con la tierra para poder construir la vivienda. Entonces, se necesitan tener subsidios que se han retirado, subsidios de este tipo de vivienda, y entonces es cada vez menos factible poder satisfacer esta necesidad. Y sí, efectivamente, las viviendas que se están construyendo actualmente son en otro nicho de un mayor valor que el de la vivienda social. Esto tendrá que ser necesariamente atendido o por un subsidio del gobierno o por empleos, una mayor cantidad de empleos y empleos mejor remunerados. Se ha aprobado ahora el 22% de aumento en el salario mínimo. El salario mínimo en nuestro país sigue siendo un referente. En la construcción nadie gana el salario mínimo. El salario mínimo quizá se tenga en el campo y en algunas quizá maquiladoras, pero que está compensado con prestaciones de otro tipo que los hacen atractivo para trabajar en estas empresas. En la construcción nadie gana salario mínimo. Pues eso serían. No tengo en este momento el dato, te lo damos, la reducción. Sí tenemos un comparativo de varios años. No lo traigo ahora aquí, pero te lo hacemos llegar hoy mismo. Decimos a Alejandro, por favor. Dora Villanueva, si puedes clarificar un poco lo del tema del subejercicio o del ejercicio del PEF. Sí, claro. A ver, el ejercicio del PEF es lo que todos conocemos como el presupuesto de egresos de la Federación, que se aprueba cada año en la Cámara de Diputados, y es un monto que se va a inversión. En el caso de nosotros, como decía nuestro presidente, le damos seguimiento a 8 de las principales dependencias que ejercen ese presupuesto, y es un monto que está distribuido en la Secretaría de Comunicaciones y ahí desglosado en puertos, en Capufe, en la Subsecretaría de Infraestructura, y cada uno va teniendo su importe a invertir. El IMSS, el ISSSTE, ¿sí? La propia Secretaría de Educación para las escuelas. Entonces, cada quien tiene su rubro. En función de esto, ellos licitan las obras. Ese presupuesto están obligados a hacerlo público, darlo a conocer en el momento en que sacan la licitación o darlo a conocer en el momento que fallan, si es una licitación por invitación o si es una adjudicación directa, que son modalidades que tienen permitidas dependiendo el monto de su presupuesto a invertir. O sea, no todas las dependencias tienen el mismo monto autorizado para adjudicar o para hacer invitación a 3. Cada una va en función de un porcentaje, en función de su presupuesto completo. Entonces nosotros vamos dándole seguimiento a esas licitaciones que ellos van publicando y que están obligados. Y en función de eso vamos detectando cuánto han avanzado de su ejercicio, cuánto ya han comprometido. No podemos decir que es gastado porque es una licitación, entonces es lo que comprometen del presupuesto total. En función de ese compromiso, ahorita hay obras que están en avance, pero lo que ellos licitaron durante 11 meses nos da un avance del 30 y 35% de ese presupuesto. Lo que quiere decir que nos queda un 65 mínimo, un 65% de ese presupuesto de manera global, en general. Hay unas que es menos, hay unas que es más, ¿sí? Pero que no han ejercido o que no han hecho público. En ambos casos están violando leyes. En una, la ley de obra pública, que los obliga a publicar todas las licitaciones y cómo ejercieron ese presupuesto que tenían asignado. Y en el otro caso, si es un subejercicio o es un reetiquetado del mismo para otro uso,
tuvieron que haberlo sacado vía la Cámara de Diputados con una autorización. Cuando supera el 5% del monto, tiene forzosamente que ser aprobado nuevamente por la Cámara de Diputados, cosa que tampoco ha sucedido, ¿sí? No lo han hecho. Entonces ahí es donde nosotros vemos que tienen o subejercicio o falta de transparencia. Ambos son graves, ¿no? Si están desviando los recursos para otro uso que no es el de inversión, están dejando de que la infraestructura del país siga creciendo. Y tenemos dos renglones muy graves que vemos en ese subejercicio y en ese monto del PEF. El sector salud y el sector de educación trae presupuestos muy, muy bajos. Imagínense, ya tan castigados y luego nada más hacer el 30%, pues tenemos problemas con las escuelas, con los mantenimientos de escuelas, con los hospitales. Ambos casos quedaron evidenciados con la pandemia, ¿no? La necesidad de escuelas que tuvieran los servicios necesarios para poder regresar en el momento oportuno a clases. Vimos que no tenían agua, que no tenían luz, en fin, es esto. Pero eso es el avance que nosotros damos. Es un avance con datos públicos, están soportados con lo que ellos mismos publican a través de sus diferentes plataformas, ¿sí? Y es como nosotros vamos marcando el avance. Tenemos los contratos, tenemos las actas de fallo para respaldar nuestro dicho, y ahí hacemos filtros para analizar otro tipo, qué porcentaje asignan, a quiénes les asignan, quiénes llevan obra. Ya con esa información nosotros jugamos con ella para obtener más datos y saber cuáles son las tendencias que se están dando dentro del ejercicio del PEF, ¿no? Y le permiten a nuestro presidente también tomar las líneas, por ejemplo, en la ley de obra pública o en otras cuestiones que en su momento se van tocando. Esa es la explicación más detallada de qué es a lo que nos referimos con el ejercicio del PEF. Bien, bien, Poncho, muchas gracias. Bueno, pues yo les agradezco mucho la presencia aquí física, los que vinieron a nuestra casa, en la casa de ustedes también, y desde luego los que están conectados de forma remota, quedamos a la orden para seguirles comentando siempre cuál es la situación, cuál es nuestra visión, qué vemos en la industria de la construcción, qué está sucediendo y qué vemos hacia adelante. Muchas gracias, que tengan muy buen día, que cierren este año con la familia, con los seres queridos, bien, y que tengamos una actitud positiva para el próximo año. Estoy seguro que México va a seguir adelante, que vamos a seguir caminando hacia una mejor calidad de vida en nuestro país. Muy buen día. Hasta luego.